Buenas tardes a todos. Soy la doctora Daniela Cabrera. El doctor Pablo Sánchez me pidió que lo supliera el día de hoy. Entonces esperemos que se recupere pronto. Bueno, para mí es un honor presentarles al doctor Andrés Mauricio Arroyave Ramírez, quien el día de hoy nos va a compartir una plática titulada Diagnóstico temprano en el cáncer pulmonar e inteligencia artificial. El doctor Arroyave es médico egresado de la Universidad de Caldas, en Colombia. Posteriormente continuó su formación en el Hospital Médica Sur, donde realizó primero la especialidad en medicina interna y posteriormente en oncología médica. En el ámbito de la investigación ha colaborado con instituciones como el Centro Oncológico Diana Laura Riojas de Colosio y la Unidad Funcional de Oncología Torácica del INCAN. Y además es miembro activo de la Sociedad Mexicana de Oncología Médica, la Sociedad Americana de Oncología Clínica y la Sociedad Europea de Oncología Médica. Entonces le damos la bienvenida al doctor. Muchas gracias. Gracias. Pues agradecemos mucho este espacio. Siempre es un honor poder compartir con colegas este tipo de temas con relación al cáncer de pulmón, con la intención de visibilizar el rol que ustedes tienen dentro de esta necesidad de llegar al diagnóstico temprano de la enfermedad y efectivamente, y en este caso puntual, cómo integrar algunas herramientas de inteligencia artificial para ese propósito. Yo soy, como mencionaba la doctora, internista y oncólogo y actualmente hago parte del equipo médico de AstraZeneca y este es justo mi conflicto de interés. Para ese propósito de evidenciar, visibilizar cómo ustedes pueden participar del diagnóstico temprano y cómo las herramientas de inteligencia artificial han venido a cambiar ese panorama, les propongo esta agenda en la que inicialmente planeo convencerlos de la relevancia de diagnosticar cáncer de pulmón en relación a su panorama epidemiológico y terapéutico, para posteriormente entrar a diferenciar y abordar las estrategias de diagnóstico temprano y oportuno, y finalmente cómo es que la inteligencia artificial ha venido incursionando para este propósito. Partiendo entonces de ese panorama epidemiológico, siempre me gusta iniciar por esta parte de la enfermedad, particularmente del cáncer de pulmón, porque no se tiene presente muchas veces que es al día de hoy esta entidad oncológica, el cáncer de pulmón, la enfermedad neoplásica, el tumor que más se diagnostica y que más muertes causa a nivel mundial. Vean ustedes cómo, según esta información del Globocan, en su última edición del 2022, el cáncer de pulmón se diagnosticó en casi 2.500.000 nuevos pacientes y produjo la muerte de cerca de 1.800.000 personas. Cifras muy superiores, sobre todo en lo que respecta a la mortalidad, a los otros tumores que integran ese top 5, por ejemplo, en relación a las muertes ocasionadas por el cáncer colorectal, 900.000 versus el 1.800.000 del cáncer de pulmón. Entonces, es ciertamente un problema de salud pública reconocido en el mundo actualmente, el cáncer de pulmón. Las cifras contrastan bastante en nuestro medio, y es que aún basándonos en en esa misma base de datos de Globocan, se produjeron para ese mismo año del 2022 cerca de 8.000 nuevos casos y un número similar de muertes, ubicando el cáncer de pulmón en el país en un tercer lugar en relación a la mortalidad y un octavo lugar con relación al nuevo número de diagnósticos a la incidencia. Pero más allá de considerar que en nuestra población el cáncer de pulmón sea infrecuente o atípico, o que exista cierta resistencia o inmunidad en nuestra población, lo que ocurre, como pasa con muchas otras enfermedades a las que ustedes se enfrentan, es que no le estamos diagnosticando. Nos enfrentamos seriamente a un infradiagnóstico del cáncer de pulmón por las características mismas de la enfermedad, de nuestra población y, si se quiere, de nuestro sistema de salud también. Entonces, esa es una primera razón por la que considero que vale mucho la pena diagnosticar la enfermedad, porque no tiene esa visibilidad que requiere para que a nivel de las esferas donde se toman las decisiones en términos de salud pública se destinen los recursos y los esfuerzos para atender a este tipo de población. Y el segundo argumento por el que considero que vale la pena al día de hoy que nos unamos en torno al diagnóstico del cáncer de pulmón parte del enfoque terapéutico actual, de la manera como percibimos y como determinamos actualmente el tratamiento del cáncer de pulmón. Y es que, si bien es cierto que todavía existe una importante área de oportunidad con respecto al pronóstico de esta enfermedad, en torno a esta métrica de supervivencia global a 5 años de un 26%, no puede desconocerse que en los últimos años y particularmente en los últimos lustros hemos podido incidir de manera muy decisiva en la probabilidad de que un paciente sobreviva al diagnóstico de cáncer de pulmón.
Si bien esto se debe a diferentes factores, a diferentes variables, ciertamente en gran parte esa explicación de esa variación en el comportamiento obedece sin duda a la manera como actualmente podemos ofrecer tratar esta enfermedad en los pacientes. Y es que vean ustedes cómo entonces al día de hoy tenemos diferentes combinaciones de modalidades terapéuticas que nos permiten en el contexto de las enfermedades tempranas empezar incluso a hablar de curación de la enfermedad, de curación de cáncer de pulmón, algo que era impensable hace solo algunos años, y en el contexto de la enfermedad avanzada, yéndonos por aquí a los estadios 3 y 4, que es lo más frecuente que encontremos, ya tenemos disponibles diferentes modalidades, diferentes mecanismos de acción que nos permiten no solo prolongar la vida del paciente, sino a la vez cuidar la calidad de la misma. Y esa es gran parte de ese cambio en el paradigma que ha ocurrido en el tratamiento de la enfermedad. Esta dinámica se explica actualmente en torno a la búsqueda ideal de un enfoque de tratamiento que se centra en la oncología de precisión, una manifestación de la medicina personalizada que en términos globales se refiere a procurar un tratamiento específico, un tratamiento personalizado para cada caso, para cada paciente. Esto es especialmente relevante cuando nos referimos a la variedad histológica del adenocarcinoma, que como ustedes saben es el subtipo histológico más frecuente, más o menos el 60% de todos los diagnósticos de cáncer de pulmón caen en esta categoría, y en ese subgrupo en particular, en esos pacientes con diagnóstico de adenocarcinoma, cerca de 2/3 van a exhibir alguna alteración en su material genético, alguna mutación que les hace candidatos a algún tratamiento específico, un medicamento específicamente diseñado para bloquear alguna vía de señalización, lo que redunda en gran proporción en beneficio clínico del paciente. Y esta tabla nos permite entonces un poco aproximarnos más al entendimiento de este enfoque, y es que esta oncología de precisión, esta medicina personalizada actual, lo que busca es establecer una clasificación o categorización precisa de nuestros pacientes en función de la presencia de estas alteraciones genéticas o moleculares en el material genético del tumor del paciente, para en ese orden de ideas poder establecer esas categorías puntuales en relación a tratamientos muy específicos que incrementen o potencien la probabilidad de que tengamos un beneficio en nuestro paciente. Esto contrasta con lo que solíamos hacer hasta hace algunos años, o lo que tenemos que hacer todavía en escenarios donde no tenemos acceso a este tipo de oncología, donde desconociendo ese trasfondo fisiopatológico de nuestros pacientes, esas características moleculares, tenemos que dar el mismo tipo de tratamiento a todos ellos, normalmente una combinación de quimio más menos inmunoterapia, y si bien algunos pacientes sí obtienen beneficio clínico, gran parte de ellos se expone solo a la carga de morbimortalidad al no poder diseñar entonces un tratamiento dirigido, un tratamiento personalizado para cada uno de nuestros pacientes. Esto nos lleva entonces al panorama terapéutico actual del cáncer de pulmón, donde específicamente desde el punto de vista del tratamiento farmacológico o sistémico de la enfermedad, además de contar con la tradicional quimioterapia, que sigue siendo un mecanismo de acción que seguimos usando a nuestros pacientes, también tenemos la posibilidad potencial de exponer a nuestros pacientes con cáncer de pulmón a mecanismos de acción innovadores como moléculas de tratamiento dirigido, que como adelantaba son medicamentos que se encargan de interrumpir dirigidamente o específicamente vías de señalización que se encuentran hiperactivadas en relación a estas alteraciones moleculares que les mencionaba, medicamentos de inmunoterapia que potencian la capacidad de nuestro propio sistema inmune para reconocer y eliminar las células malignas, las células de cáncer de pulmón, y recientemente la incorporación también de un cuarto, mecanismo de acción, como los conjugados de anticuerpos y fármacos citotóxicos que buscan dirigir el efecto de la quimioterapia específicamente a las células malignas a través de su combinación con un anticuerpo monoclonal dirigido a antígenos expresados por las células malignas en particular. Y más allá de convertirse la incorporación de estas diferentes modalidades de tratamiento en avances ciertamente desde el punto de vista académico o de investigación en relación al cáncer de pulmón, lo más importante con respecto a este nuevo enfoque de la medicina y la oncología personalizada corresponde a que se traduce directamente en una mejoría en el pronóstico del paciente con esta enfermedad. Y es que a manera de referencia o de ejemplo, tomando un paciente con un estadio 4, con un estadio metastásico de cáncer de pulmón, hemos pasado entonces
de un escenario cuando solo teníamos disponible la quimioterapia, donde la mediana de supervivencia global rondaba los 8 meses, a lo que podemos ver al día de hoy en algunos de nuestros pacientes, donde en casos seleccionados podemos utilizar estos medicamentos de tratamiento dirigido en relación a esas alteraciones moleculares con medianas de supervivencia global que ya sobrepasan los 60 meses, es decir, una mejoría que supera las 7 veces en relación al mejor pronóstico, lo que convierte al cáncer de pulmón en una de esas enfermedades donde más hemos logrado incidir en el pronóstico de los pacientes, aún en estos escenarios donde ya se detecta en el contexto de una enfermedad avanzada. Y este es justamente entonces ese segundo argumento por el que considero que vale la pena que todos, y particularmente los clínicos, nos unamos en torno a la detección del cáncer de pulmón. Y en la práctica, entonces, dos de las estrategias a través de las cuales ustedes pueden exponer a ese potencial beneficio actual de la oncología de precisión a sus pacientes corresponden a las estrategias del diagnóstico oportuno y el diagnóstico temprano del cáncer de pulmón. Y si bien son términos parecidos, ciertamente tienen en el fondo una esencia diferente. Y es que el diagnóstico temprano hace referencia, como su nombre lo sugiere, a la búsqueda activa de todas estas acciones que podemos emprender para encontrar el cáncer de pulmón en etapas tempranas, lo que normalmente ocurre en el contexto de pacientes asintomáticos, versus el diagnóstico oportuno, que hace referencia a esas acciones con las que buscamos disminuir u optimizar el tiempo desde la presentación clínica del paciente, un paciente con síntomas, hasta la confirmación de su diagnóstico. Para retomar entonces, el diagnóstico oportuno, en esencia se dirige o tiene como su centro el paciente asintomático con la enfermedad, por ende con una mayor probabilidad de etapas tempranas, versus el diagnóstico oportuno, que se centra en la rápida atención del paciente que ya tiene síntomas o manifestaciones clínicas derivadas de la enfermedad. Justamente este último escenario, el del diagnóstico oportuno, es lo que solemos hacer con mayor frecuencia, es con lo que más estamos familiarizados y, como mencionaba, hace referencia entonces a analizar los signos y síntomas del paciente a la luz de ese perfil de riesgo que pueda tener en relación a la presencia o no de factores de riesgo. Y para efectos muy prácticos, y como ustedes lo saben, pero para resaltarlo, vale la pena que sigan recordando, al tabaquismo como ese principal factor de riesgo para cáncer de pulmón, especialmente para las variedades histológicas epidermoide de células pequeñas, con un incremento de riesgo hasta de 18 veces comparado con la población no fumadora, un factor de riesgo, un riesgo que persiste incrementado incluso por los siguientes 15 años si se logra la cesación tabáquica, que se halla en directa relación con la duración de la exposición y la intensidad de la misma, y que para efectos prácticos nos muestra o debemos tener presente como una población o un individuo de alto riesgo aquel que tiene un índice tabáquico de al menos 20 paquetes año. No obstante, más allá de tener presente este hábito como principal factor de riesgo, hay que tener muy presente también que cada vez es más frecuente que encontremos el diagnóstico de cáncer de pulmón en población que nunca en su vida ha fumado. Esta es una situación especialmente importante en latitudes como la nuestra y específicamente en el sexo femenino, dado que en México, por ejemplo, se ha logrado documentar que 2 de cada 3 diagnósticos que se presentan en mujeres ocurren en mujeres que nunca han estado expuestas al hábito del tabaquismo. Esto nos lleva entonces a la necesidad de tener siempre presente también estos factores de riesgo diferentes al cigarrillo o factores de riesgo no convencionales que también se asocian a la posibilidad de derivar en este diagnóstico. Y dentro de estos vale la pena recordar entonces condiciones que causan inflamación crónica en el parénquima pulmonar, como asma, sarcoidosis y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por supuesto, infecciones como tuberculosis, VIH y la infección por VPH, ciertas exposiciones ocupacionales como el cromio, arsénico y asbesto, el factor de riesgo familiar presente en cerca del 2% de nuestros pacientes con cáncer de pulmón, la exposición a combustión de biomasa, todavía muy relevante en nuestra población, sobre todo cuando se supera esta métrica de inhalación de 300 horas de humo al año, exponiéndolos a este incremento de cerca de 3 veces el riesgo comparado con la población no expuesta a este tóxico. La polución ambiental como un factor de riesgo no convencional también claramente reconocido y al que estamos expuestos, de hecho, todos por solo vivir en Ciudad de México. Y también, no, por último y no menos importante, la exposición a humo de segunda mano, que si bien es un factor de riesgo difícil de medir, sí se ha asociado a un incremento entre 2 a 3 veces el riesgo de derivar en un diagnóstico de cáncer de pulmón.
Ahora bien, ¿cuáles son esas manifestaciones clínicas que sugieren el diagnóstico de cáncer de pulmón? Ciertamente es un ejercicio bastante complejo, dado que la mayor parte de signos y síntomas derivados de esta enfermedad son bastante inespecíficos y podrían corresponder casi que prácticamente a cualquier diagnóstico, sobre todo de tipo cardiorrespiratorio. Destacan por su rendimiento en relación al valor predictivo positivo, la presencia de hemoptisis, pérdida de peso, dolor pleurítico y disnea como manifestación clínica de ese tumor primario. Pero vean ustedes cómo en cuanto a la distribución o la frecuencia en un paciente, puede oscilar entonces desde un 8 hasta un 75% la mayor parte de estas manifestaciones. Esto hace ciertamente bastante complejo la sospecha clínica en función de la expresión clínica del paciente, sobre todo si se tiene en cuenta que además de síntomas derivados del tumor primario, como los que veíamos en la diapositiva anterior y en esta primera columna, en la medida que el tumor evoluciona hacia una enfermedad regional, es decir, que logra invadir estructuras adyacentes, va a poder manifestarse o debutar en relación a otros escenarios como los que aquí les menciono, e incluso cuando logra esa evolución hacia una enfermedad metastásica, cuando logra viajar o hacer metástasis sobre todo localizaciones extratorácicas, pues también va a poder manifestarse el paciente en relación a estos contextos clínicos particulares. Adicionalmente, las variedades epidermoides y de células pequeñas tienen la capacidad de producir sustancias de naturaleza peptídica que pueden simular el efecto de algunas hormonas, y también es el síndrome paraneoplásico una de esas maneras como podría debutar un paciente con cáncer de pulmón. Es cierto entonces que es sumamente complejo el ejercicio de sospecha clínica en relación a ese amplio abanico de expresión clínica o de manifestaciones desde el punto de vista clínico de esta enfermedad, pero más allá de enfrascarnos en esa dificultad con respecto al diagnóstico, más bien lo que corresponde desde nuestro rol, sobre todo de clínicos, es reconocer desde esa variedad clínica tan amplia la necesidad y la pertinencia de que todos sospechemos entonces o tengamos en mente un diagnóstico de esta naturaleza al momento de abordar a nuestros pacientes. Y para efectos de facilitar un poco esa toma de decisión y sobre todo aterrizando este tipo de escenario al contexto de un primer, segundo nivel de atención, que es donde existen principalmente las dificultades para la sospecha diagnóstica, la Guía Nacional para Detección y Referencia Oportuna del Cáncer de Pulmón nos sugiere 3 escenarios o perfiles de paciente donde vale la pena sospechar el diagnóstico de cáncer de pulmón. Un primer paciente, un primer tipo de paciente que corresponde a aquel donde persisten síntomas de tipo respiratorio más allá de 3 semanas, sobre todo en relación a factores de riesgo reconocidos para la enfermedad como los que acabamos de ver. Un segundo tipo de paciente que se refiere a aquel que ya tiene un diagnóstico respiratorio crónico y se nos presenta a nuestro servicio o a nuestra consulta con cambios significativos y sobre todo súbitos en su evolución. Y finalmente, un tercer contexto que nos recuerda que el cáncer de pulmón también puede diagnosticarse en relación a el paciente que consulta al síndrome, al servicio de urgencias con datos, por ejemplo, de síndrome de vena cava superior, hemoptisis activa, compresión medular o el tan conocido por nosotros derrame pleural, que estamos muy familiarizados con el manejo, con la resolución, pero quizá no nos detenemos a pensar las veces suficientes en que podría ser una de esas manifestaciones iniciales, uno de esos datos de debut de cáncer de pulmón. En este escenario, entonces, donde surge esa sospecha clínica en relación a un adecuado ejercicio de anamnesis y exploración física, lo que sigue será solicitar algunos estudios básicos de laboratorio y sobre todo procurar la realización de un estudio de imagen de tórax, que es esa piedra angular sobre la que podemos sustentar el abordaje diagnóstico de la enfermedad. La importancia de que ustedes participen en este ejercicio de diagnóstico oportuno del cáncer de pulmón parte de reconocer que ya existe evidencia que nos marca muy claramente cómo en condiciones ideales este paciente, desde que empieza con síntomas hasta que logramos llevarlo a una confirmación de diagnóstico, no debería tardar más de 8 semanas. Y es que si transcurre más allá de ese lapso, hasta una tercera parte de nuestros pacientes va a presentar un fenómeno de progresión regional, es decir, va a crecer el tumor invadiendo estructuras adyacentes, estructuras aledañas, y hasta en un 13% de los casos va a existir esta evolución hacia la enfermedad metastásica. Todo esto con el claro compromiso del pronóstico asociado a esta situación. No obstante, si nos dirigimos solo al paciente que ya tiene síntomas, ciertamente podemos influir poco en la dinámica epidemiológica del diagnóstico de cáncer de pulmón en nuestro país. Y es que, como lo muestra esta publicación ya un poquito viejita del 2013 del INCAN,
cuando llegamos al diagnóstico de cáncer de pulmón en nuestra población, normalmente llegamos tarde. Y me refiero a tarde porque la mayor parte de nuestros pacientes ya tienen una enfermedad metastásica, que si bien, como les mostraba hace algunas diapositivas, ya contamos con tratamientos muy buenos y mejores que hace algunos años, ciertamente siempre va a ser mejor, como en muchas otras enfermedades, lograr diagnosticarla en etapas tempranas. Y vean ustedes entonces cómo, según esta fuente del doctor Arrieta, el 82% de nuestra población se diagnostica cuando ya tenemos el paciente en una etapa 4, cuando ya hay metástasis derivada del cáncer de pulmón. Y solo 1.3% se logran encontrar, se logran detectar de manera temprana, que ya veremos a qué se refiere ese término. Y esto ocurre muy probablemente, de entre muchas otras explicaciones, asociado al hecho de que tradicionalmente, y porque así a veces nuestro sistema de salud nos orilla a hacerlo, nos limitamos entonces a abordar y a pensar en cáncer de pulmón cuando ya existen síntomas, cuando ya el paciente nos llega con hemoptisis al servicio de urgencias o lleva un mes tosiendo y no responde a los antitusivos o al antibiótico que instauramos de primera instancia. Solo en esos escenarios solemos tener conciencia de la posibilidad de cáncer de pulmón, y esto se explica entonces por qué en una mayor proporción de pacientes, en una gran proporción de ellos, la enfermedad se detecta en una etapa metastásica. Y es entonces en este contexto donde surge la pertinencia y la necesidad de apuntar y participar activamente del diagnóstico temprano de la enfermedad. Y me refiero con diagnóstico temprano, en términos muy globales, a procurar encontrar a estos pacientes máximo en una etapa 2 de la enfermedad, que se refiere a tumores de hasta 7 centímetros que solo se han extendido a ganglios adyacentes a nivel intrapulmonar o iliar ipsilateral, pero que todavía no han comprometido el mediastino ni el pulmón contralateral a su sitio de origen, ni mucho menos tienen evidencia de metástasis o de actividad a distancia. Esta es entonces la definición de diagnóstico temprano, el procurar encontrar a estos pacientes con cáncer de pulmón en estadios 1 o 2 de esta clasificación del TNM que seguramente ustedes conocen. Y la relevancia fundamental de procurar este diagnóstico temprano parte de un hecho claramente reconocido, y es que de entre todas las variables alrededor del paciente y del tumor como tal, de la enfermedad per se de cáncer de pulmón, es ciertamente y sin ninguna duda el estadio clínico al momento de su diagnóstico el factor o la variable que principalmente se relaciona con el desenlace de este paciente, con la manera como le va tras el tratamiento oncoespecífico. Y esto lo podemos apreciar de manera gráfica en esta diapositiva de datos tradicionales del TNM, donde nos muestra justamente por qué se justifica que estemos procurando el diagnóstico máximo en una etapa 2B, donde al menos un 53% de nuestros pacientes va a lograr permanecer con vida tras un periodo de observación de 5 años, versus lo que tradicionalmente ocurre cuando los detectamos por aquí en etapas metastásicas, que como veíamos es lo característico de nuestra población o de nuestra epidemiología, donde en el mejor de los casos el 10% va a lograr estar vivo a 5 años, o incluso ninguno de estos pacientes va a llegar a ese seguimiento prolongado, entre comillas. Y es que, como el sentido común lo sugiere, y específicamente adaptado para cáncer de pulmón, a mayor estadio clínico, es decir, a mayor extensión de la enfermedad al momento que realizamos el diagnóstico, es peor el pronóstico, es mayor la probabilidad de un desenlace adverso, de un desenlace letal en nuestro paciente. E incluso si se quiere tomar como punto de decisión o como criterio para tomar decisiones en términos sobre todo de farmacoeconomía y de gestión de recursos, conviene el hecho de detectar el paciente en etapas tempranas, porque si ustedes ven, se fijan en esta última fila, en relación a estos datos del 2019, sale 10 veces más barato tratar un paciente diagnosticado en etapa 1, perdón, comparado con lo que sucede con una etapa metastásica cuando tiene una de estas alteraciones moleculares. Esta es una diferencia que se ha incrementado ciertamente al día de hoy. De nuevo, esta información es del 2019, pero en relación a los tratamientos de los que hablamos hace un momento, que suelen ser tratamientos costosos, pues esta diferencia es aún mayor y se justifica aún más entonces desde este punto de vista el lograr los diagnósticos tempranos en relación a esa necesidad de optimizar los recursos de nuestro sistema. Y la manera entonces como nos acercamos a este diagnóstico temprano es teniendo muy presente entonces que nos debemos enfocar y prestar atención al paciente que todavía no desarrolla síntomas, al individuo asintomático que todavía muy probablemente esté en una etapa temprana.
La manera como nos acercamos a este diagnóstico temprano de la enfermedad corresponde en términos generales a dos estrategias puntuales como el diagnóstico incidental y el tamizaje, el screening de la enfermedad. Y muy puntualmente, el tamizaje, como ustedes bien lo saben, se refiere entonces o se enfoca, a diferencia del diagnóstico convencional, donde partimos de una serie de signos y síntomas a la luz de un perfil de riesgo incrementado. El tamizaje se centra en paciente que no tiene síntomas, un individuo completamente asintomático, pero que sabemos que tiene alguno o varios factores de riesgo que condicionan una mayor probabilidad de diagnóstico de cáncer de pulmón. Y así como tenemos muy presente que para diagnosticar de manera temprana el cáncer de mama existe la mastografía, o para acercarnos al diagnóstico temprano del CA cervicuterino existe el Papa Nicolau y las pruebas de BPH, para el caso puntual del cáncer de pulmón debemos tener muy presente que existe una estrategia ya ampliamente probada y con una evidencia muy robusta para la detección temprana y el impacto en el pronóstico, como lo es la tomografía computarizada de tórax de baja dosis. Y hay que tenerlo muy presente porque a veces se puede confundir fácilmente con una tomografía convencional, pero ciertamente la tomografía de tórax de baja dosis es la única prueba recomendada en este contexto del tamizaje. Y a diferencia de una tomografía convencional, como su nombre lo sugiere, una tomografía de baja dosis emite o exhibe al paciente a una menor dosis de radiación, más o menos 5 veces menos, y eso nos ayuda en nuestra intención de realizar de manera seriada este tipo de estudios buscando el beneficio de nuestro paciente. ¿Cada cuánto se debe indicar este estudio? En el paciente que ya veremos con factores de riesgo, se debe indicar de manera anual y se debe considerar suspender o terminar el tamizaje cuando la expectativa, la esperanza de vida del paciente se haya reducida, más o menos en torno a un término arbitrario de 5 años, aunque dependerá de la funcionalidad de cada individuo, o cuando exista alguna condición clínica o decisión expresa del paciente de no aceptar un tratamiento para un potencial diagnóstico de cáncer de pulmón, porque claramente en ese contexto, en ese caso, no existiría ningún beneficio de poder diagnosticar una enfermedad que finalmente no se va a tratar. A diferencia de lo que ocurre con estrategias de screening o tamizaje en otros tumores, donde es suficiente con el criterio de la edad para definir la pertinencia de ser incluido en este tipo de iniciativa, para el caso puntual de cáncer de pulmón debemos tener muy presente que además de la edad, debe ser un individuo que consideremos de alto riesgo para la enfermedad. Y de manera tradicional, aunque varían las definiciones de acuerdo a la fuente o sociedad médica que se consulte, en términos globales, este paciente o este individuo de alto riesgo se refiere a una persona que tenga al menos 50 años y ese antecedente del tabaquismo como principal factor de riesgo para cáncer de pulmón en relación a esa métrica que mencionábamos al inicio de un índice tabáquico de al menos 20 paquetes año. El paciente que cumpla, el individuo que cumpla ambas condiciones, la edad más el hábito tabáquico en relación a esta métrica o a este punto de corte de los 20 paquetes año, será ese paciente ideal para ser llevado a una estrategia de detección temprana a través del tamizaje, a través de la tomografía de tórax de baja dosis. No obstante, y eso es algo que quiero visibilizar en este foro, cada vez tenemos más conciencia de que en países como el nuestro, que muchas veces no tenemos la generación de evidencia suficiente en relación a los factores de riesgo que eh, particularmente nos afectan, también es cierto que existen iniciativas y programas, como veremos en un par de diapositivas más adelante, que de a poco han acercado los factores de riesgo no convencionales, esos factores de riesgo que mencionábamos al inicio, diferentes al tabaquismo, con la intención de probar su costo-eficacia y definir si vale la pena entonces incluirlos como criterios adicionales para considerar el tamizaje para esta enfermedad. ¿Qué ocurre con este estudio? Pues similar a lo que pasa de nuevo con la mastografía, donde existe el BRATS como ese score o puntaje que nos permite acercarnos a la toma de decisión. También en el caso de la tomografía de tórax de baja dosis, en este escenario de tamizaje para cáncer de pulmón, existe una escala o una puntuación que nos ayuda a tomar la decisión consecuente en relación a nuestro paciente. Es así como existen estas 5 categorías, una categoría 0 de este sistema que se llama Long RATS, que se refiere a un estudio incompleto donde será necesario comparar con estudios previos si están disponibles o disminuir el intervalo hasta la siguiente imagen entre 1 a 3 meses. Tenemos después una categoría 1 y 2 que hace referencia a un estudio sin hallazgos o con hallazgos compatibles con benignidad.
en los que la recomendación es continuar la pauta habitual de imagen de tomografía de tórax cada 12 meses. Una categoría 3 donde el riesgo de cáncer de pulmón se halla en torno al 2% y valdrá la pena reducir un poco el intervalo de realización del siguiente estudio a 6 meses. Y finalmente una categoría 4, un long RATS 4, que hace referencia a aquellos hallazgos sospechosos o muy sospechosos de malignidad, donde el riesgo de este diagnóstico se acerca al 15%, y allí recomiendan entonces hacer un estudio de imagen pronto, en los siguientes 3 meses, o directamente proceder al abordaje diagnóstico según los pasos que mencionamos previamente, si el hallazgo es lo suficientemente sugestivo del diagnóstico de cáncer de pulmón. Y la evidencia en torno a esta iniciativa del tamizaje con tomografía de tórax de baja dosis está ampliamente documentada y la vemos, por ejemplo, en esta gráfica del estudio NLST del 2011, donde al comparar la tomografía de tórax de baja dosis versus la radiografía convencional, se logró documentar una reducción significativa del riesgo de muerte por cáncer de pulmón, del riesgo de mortalidad cáncer específica, en torno al 20%. Una cifra que quizá luce corta en el contexto de otras enfermedades, pero entendiendo el pronóstico complejo del cáncer de pulmón de manera tradicional, un 20% de reducción en la mortalidad cáncer específica es ciertamente un valor muy significativo. Y es que lo que buscamos y se logra con la implementación de este tipo de iniciativas es entonces pasar de este escenario que tenemos actualmente, donde la mayor parte de nuestros pacientes, de nuevo, los detectamos en etapas metastásicas o en etapas 3, hacia la búsqueda de un escenario más favorable para nuestra población, donde el grueso de nuestros nuevos casos ocurran en el contexto de una enfermedad temprana, de estadios 1 o 2 de la enfermedad. Y es que llevado a otra métrica que nos permite asimilar un poco mejor el impacto que puede llegar a tener la implementación del tamizaje en nuestros pacientes, veamos cómo para el caso de la tomografía de tórax de baja dosis son necesarios entre 130 a 320 estudios para prevenir una muerte por cáncer de pulmón versus lo que ocurre con la mastografía en las mujeres de 40 a 49 años, donde son necesarias hasta 1.700 mastografías para prevenir una sola muerte por cáncer de mama. Ciertamente son dos entidades diferentes con un claro comportamiento, una biología intrínseca diferente, pero para efectos de toma de decisión, este tipo de métricas nos sirven bastante para ver esa magnitud que puede llegar a tener la implementación de este tipo de modalidades de diagnóstico temprano. Ciertamente no todo es color de rosa, ciertamente hay que tener en mente también como parte de este ejercicio de decisión compartida la posibilidad de efectos adversos o efectos no deseados en el paciente, de entre los que habrá que destacar y poner sobre la mesa la posibilidad de falsos positivos, que anda en torno al 12-13%, el impacto psicológico asociado a esta medida, las complicaciones por radiación que interrogo porque ciertamente andan en torno al 2 o 3%, y la posibilidad de un sobrediagnóstico que se refiere a detectar un cáncer de pulmón tan temprano que en condiciones habituales no hubiera generado síntomas o el compromiso de la vida del paciente. Esto ocurre en cerca del 13 al 14% y también habrá que tenerlo presente entonces. No obstante, a la luz de la evidencia y sobre todo con la intención de exponer a nuestra población a ese potencial beneficio de reducción del 20% en el riesgo de muerte por cáncer de pulmón, vean ustedes cómo ya existen iniciativas institucionales ya bien establecidas con respecto a programas de tamizaje en nuestro país. Dos de ellos se hallan en los principales institutos que atienden pacientes con esta enfermedad en Ciudad de México, INERE e INCAN con sus iniciativas de TECAP y DETECTO respectivamente, y recientemente en Monterrey también se ha agregado una iniciativa en el Hospital Universitario como parte de su iniciativa contra el cáncer de pulmón. Más allá de que pueden ustedes fácilmente entonces referir a este tipo de iniciativas ubicadas en la Ciudad de México a sus pacientes, también sirve este tipo de información para que ustedes vean cómo este no es un conocimiento estéril entonces, y a partir de iniciativas institucionales o personales de cada uno de ustedes puedan exponer a sus pacientes a ese potencial beneficio del tamizaje de cáncer de pulmón. Además de esto, les mencionaba también como una manera de acercarnos a este paciente sin síntomas, pero con el diagnóstico de cáncer de pulmón, a la estrategia de diagnóstico incidental. Y esto no es más que un abanico muy amplio de pacientes en los que solicitamos un estudio de imagen de tórax por una razón diferente a la búsqueda de cáncer de pulmón,
pero de manera casual, de manera serendípica, nos reportan o nosotros directamente visualizamos algún hallazgo compatible con este diagnóstico. Puede ser entonces un contexto tan amplio que abarque, por ejemplo, un individuo completamente sano que se hace un estudio de check-up como parte de una política o de una estrategia preventiva, o un paciente en el que solicitamos una valoración preoperatoria por una cirugía ortopédica o ginecológica, o, por qué no, un paciente con un diagnóstico de EPOC en el que queremos darle seguimiento a su condición a través de un estudio de imagen. Las maneras ideales como podríamos potenciar este escenario del diagnóstico incidental serían entonces que todos nuestros estudios estuvieran interpretados por un médico radiólogo bajo el enfoque de un equipo multidisciplinario, pero como a veces no es posible eso, también podemos echar mano de otras estrategias como digitalización de nuestras imágenes, escenarios de educación médica donde los radiólogos nos enseñen a reconocer los principales datos, los datos más ominosos compatibles con el cáncer de pulmón, y finalmente la incorporación progresiva de herramientas de inteligencia artificial. Y esto es justo lo que nos lleva a esta parte final de la sesión, donde intentaré mostrarles algunas aplicaciones de este tipo de tecnología en el diagnóstico temprano del cáncer de pulmón. Y para efectos de encontrar esa relación, tendremos que regresarnos por allí al 2020, el periodo de máxima intensidad de la pandemia por SARS-CoV-2, que si bien nos dejó un exceso de muertes calculado por encima de las 800,000 muertes, también nos permitió acceder a la mayor recopilación de la información clínica, de los datos clínicos de nuestros pacientes. En esta intención de procurar el no contacto o limitar al máximo el contacto con nuestra población y reducir el contagio por esta enfermedad, se empezaron o se favoreció la atención digital y la recopilación de datos de nuestros pacientes, y eso se asoció entonces con ese boom o con ese impulso que se vio en los últimos años de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es un término reciente, se empezó a documentar por allí en el 56 y en términos globales hace referencia a poder entrenar herramientas tecnológicas o software en relación a las capacidades nuestras de razonamiento, aprendizaje, creatividad y planeación para la resolución de problemas. Excede los propósitos de esta plática, de esta sesión, pero para efectos que ustedes tengan visibilidad, ese entrenamiento de este tipo de herramientas ocurre en el contexto inicial de tareas supervisadas que posteriormente se complementa en un escenario de tareas no supervisadas. Por ejemplo, para una herramienta de inteligencia artificial que apoya la detección de nódulos en un estudio de imagen de tórax, este paso inicial de las tareas supervisadas corresponderá entonces a un entrenamiento en el que la inteligencia aprende a través de las conclusiones o de las interpretaciones de un radiólogo humano para posteriormente pasar a esta fase de tareas no supervisadas, donde en relación a esos datos que recopiló, a esos patrones que estudió de conclusiones del radiólogo humano, puede ella de manera independiente entonces empezar a hacer esas interpretaciones, a buscar esas relaciones, en este caso o para el caso del ejemplo puntual, para buscar esos hallazgos que le sugieran la presencia de los nódulos pulmonares. Todo esto en relación a estrategias de refuerzo y de aprendizaje activo que en último término potencian entonces este entrenamiento del aplicativo. Y en relación a ese potencial impacto que puede tener en diferentes ámbitos de la salud, es que ha venido a impactar, a beneficiar la inteligencia artificial en diferentes ámbitos como el desarrollo de fármacos, la gestión de recursos hospitalarios, la investigación clínica, espacios o iniciativas de docencia y formación continua de talento humano, seguimiento de nuestros pacientes, incluso en la definición de tratamientos y en lo que nos atañe, nos compete el día de hoy, en la prevención directa de enfermedades y el diagnóstico precoz o el diagnóstico oportuno. Y es que estas herramientas de inteligencia artificial tienen la capacidad de procesar de manera muy rápida volúmenes o cantidades muy importantes de información, lo que a su vez las hace o las convierte en aliados perfectos al momento de procesar grandes datos en relación a la historia de los pacientes, a pruebas de imágenes e incorporar la última evidencia disponible en relación a este ejercicio. Pueden ser un aliado, sobre todo en escenarios donde hay escasez de personal de salud o dificultad, barreras en el acceso, y finalmente pueden asistirnos particularmente en tareas sistemáticas y repetitivas que muchas veces demandan mucho tiempo de nuestra parte, y a su vez, al disminuirnos esa inversión de tiempo en este tipo de tareas, favorecen que nosotros nos podamos dedicar a
tareas más complejas en beneficio de nuestro paciente. Y es que de manera muy importante, como objetivo general, la inteligencia artificial no está diseñada bajo ningún precepto para reemplazar, para sustituir el criterio médico humano. Lo que busca es ser ese aliado fundamental que favorezca el procesamiento de información y que esto se refleje en el pronóstico de nuestros pacientes. Y entendiendo esa fundamentación, esa base sobre la que partimos, hay que decir que de entre todas las enfermedades, ciertamente los diagnósticos oncológicos han sido en los que más se ha explorado la posibilidad de aplicar este tipo de tecnología, y específicamente en el cáncer de pulmón solo ha sido superado por el cáncer de mama en términos de esa proporción de aplicaciones que se han buscado a ese respecto. Y es que al día de hoy disponemos entonces de evidencia claramente efectiva que nos muestra cómo ya existen herramientas de inteligencia artificial que impactan en el tamizaje de la enfermedad, sobre todo a través del análisis de estudios de imagen y de algunas técnicas no imagenológicas, en el diagnóstico de la misma, a través de nuevo del análisis de imagen y de placas a nivel de histopatología, e incluso nos apoyan en la estadificación, en la definición de la etapa clínica del paciente o en la definición y evaluación de nuestra estrategia de tratamiento. En lo que nos respecta específicamente al día de hoy, que corresponde al diagnóstico del cáncer de pulmón, ya existe gran cantidad de información que nos muestra en relación a esa posibilidad, cómo existen múltiples publicaciones que avalan o que respaldan la congruencia del concepto humano con las conclusiones a las que puede llegar este tipo de herramientas. Vean ustedes cómo en relación a esa precisión, practicidad e incluso potencial exposición a menor radiación, el área bajo la curva oscila entre 0.72 a 0.94 con este tipo de aplicaciones en el contexto del diagnóstico, lo que sugiere que hasta el 94% de los casos es similar la opinión de la inteligencia artificial en términos del diagnóstico de cáncer de pulmón al de un médico experto, específicamente un médico radiólogo, a la luz del estudio de análisis de estudios de imagen. Y es que lo que logra hacer de muy buena manera entonces este tipo de aplicativos de inteligencia artificial con respecto a los estudios de imagen corresponde a la detección, a la segmentación, que es separarlo del tejido sano circundante, y la clasificación de los hallazgos de imagen en relación sobre todo a la forma y densidad de los nódulos. Adicionalmente, más allá de poder determinar la posibilidad de una etiología maligna en este escenario del diagnóstico, también hay herramientas actualmente que permiten predecir de cierta forma el subtipo histológico solo en función de la imagen de la tomografía, a su vez la posibilidad de algunas mutaciones en el tumor y el establecimiento de un pronóstico en relación a esos aspectos radiológicos de la enfermedad, ciertamente con un ámbito de aplicación bastante amplio. Algunos ejemplos que encontramos en este tipo de tecnología nos muestran entonces cómo fácilmente se nos puede escapar alguna radiopacidad en esta ubicación que posteriormente una herramienta de inteligencia artificial sí detecta y se termine diagnosticando a este paciente con un carcinoma epidermoide de pulmón. O este otro ejemplo, donde de nuevo fácilmente se nos puede ir la detección de esta radiopacidad que posteriormente si detecta la inteligencia artificial, se confirma en un estudio de tomografía y termina siendo un adenocarcinoma de pulmón. En general, este tipo de procesamiento con respecto a los estudios de imagen en esta intención de diagnosticar de manera temprana el cáncer de pulmón se asocia con una reducción muy importante de cerca del 80% en la carga de trabajo de los médicos radiólogos, lo que nos exhibe al potencial beneficio de que en este tenor los médicos radiólogos puedan invertir entonces o dirigir sus intenciones al análisis de casos complejos, de casos difíciles en beneficio del paciente. Pero yendo un poquito más allá, ya existen herramientas de este tipo que pueden predecir la aparición de nódulos tras 1 o 2 años. Y este es el caso de un sistema como este que se llama Civil, que tras un periodo de observación de 1 año logra predecir de muy buena manera la aparición de nódulos en pacientes que no lo tenían, como estos ejemplos de aquí. Y particularmente para ese periodo de 1 año, vean cómo el área bajo la curva se halla en torno al 0.95, de nuevo hablándonos de esa concordancia y de esa gran capacidad que tienen ya este tipo de herramientas para predecir la aparición en función de los hallazgos imagenológicos y del perfil de riesgo del paciente de cáncer de pulmón. En esa misma línea de ideas,
También existen, como les mencionaba, aplicativos que permiten a través de la aplicación de la inteligencia artificial potenciar u optimizar el diagnóstico histológico, y este es el caso de este ejemplo que les traigo, donde a través de la generación de ciertos mapas de calor, estas herramientas de inteligencia artificial aplicadas directamente al diagnóstico histológico permiten potenciar y favorecer este aspecto en relación a esa área bajo la curva de hasta 0,98, hablando de nuevo de esa gran concordancia que existe entre el diagnóstico o la conclusión de la herramienta de inteligencia artificial y el criterio humano, del patólogo humano. Esto último siendo especialmente importante si tenemos en cuenta que muchas veces ese diagnóstico histológico que necesitamos para poder iniciar nuestro tratamiento se suele tardar algunos días o a veces algunas semanas dependiendo de la complejidad del caso, y en relación a la inteligencia artificial este análisis suele ocurrir en minutos o en algunos casos en horas, abriendo la puerta entonces a esa mayor cantidad de procesamiento o a la posibilidad de que este tipo de aplicativos sean una especie de filtro inicial que permita de cierto modo dirigir la atención de los patólogos hacia los casos donde ya se detecte un hallazgo compatible con un potencial diagnóstico de cáncer de pulmón a través de este tipo de plataformas. Vean ustedes cómo además del subtipo histológico ya existe la manera de que este tipo de herramientas también detecten mutaciones que, como veíamos, son muy importantes para determinar al día de hoy el tratamiento del paciente con cáncer de pulmón, y específicamente para el caso de una mutación muy común como lo es la de GFR. Esa área bajo la curva se encuentra por aquí ya rondando el 90%, hablándonos de nuevo de esa congruencia, de esa gran concordancia que existe entre las herramientas de inteligencia artificial y el criterio humano. Y es que además entonces de servir para el contexto del diagnóstico, y a pesar de que excede los propósitos de esta sesión, también sepan ustedes que la inteligencia artificial también se está aplicando en términos de la definición del tratamiento, particularmente en lo que respecta a la radioterapia y el tratamiento sistémico, de manera tal que al día de hoy este tipo de aplicativos pueden procesar las características del paciente, de la enfermedad y de la evidencia científica más reciente disponible, para en función de ello pasar a determinar un plan de tratamiento o de terapia personalizada que se asocia finalmente a una mejoría en los desenlaces, una disminución en la incidencia de efectos adversos y en general un mejor cuidado para este tipo de pacientes. No solo nos quedamos en el diagnóstico, sino que claramente, como les enseñaba hace un momento, también existe la posibilidad y el impacto en relación a la definición y evaluación del tratamiento. Vean ustedes cómo también existe ya gran cantidad de publicaciones que respaldan esa afirmación o esa aplicación de esta tecnología en torno de nuevo a esta área bajo la curva que se acerca cada vez más a la unidad, hablando de nuevo también de esa consistencia y congruencia de este tipo de herramientas con respecto a el criterio humano o a la decisión que tomaría un humano en esos casos en particular. Y para que vean un ejemplo puntual y para que eh, tengamos esa visibilidad de que no es algo de ciencia ficción y que el futuro es hoy con respecto a la implementación de este tipo de estrategias, les presento una iniciativa que ya se está aplicando en nuestra población, como lo es la herramienta de inteligencia artificial QTrack. Una herramienta que busca hacer ese apoyo en el análisis de radiografías de tórax y posteriormente tomografías de tórax en relación a la posibilidad de detectar no solo nódulos pulmonares, que es lo que más nos importa, o lo que más me importa a mí para procurar el diagnóstico temprano de cáncer de pulmón, sino que también nos puede mostrar otros hallazgos como cardiomegalia, datos de tuberculosis, infección por SARS-CoV-2, ensanchamiento mediastinal y enfisema. Esta es una herramienta entonces que, dicho de manera muy clara, no nos va a diagnosticar cáncer de pulmón, no nos va a decir este paciente tiene cáncer de pulmón, sino que nos va a sugerir la presencia de nódulos pulmonares para que nosotros, en relación a esa detección, clasificación y sugerencia o análisis de la herramienta de inteligencia artificial, apliquemos nuestro criterio clínico y definamos si es pertinente extender el estudio de este paciente en relación a estudios complementarios para continuar con el abordaje diagnóstico de la enfermedad. Tiene como objetivo entonces apoyar ese proceso de diagnóstico incidental, analizar esa gran cantidad, ese gran volumen de imágenes de tórax que muchas veces solicitamos por razones diferentes a la búsqueda de cáncer de pulmón, pero que en muchos de ellos podemos encontrar de manera casual, serendípica, un cáncer de pulmón de manera más temprana, en estadios 1 y 2. Es una plataforma diseñada para que sea fácil de usar en computadora.
a través de un registro rápido y la inclusión de ciertos datos sociodemográficos de nuestro paciente para perfilar el análisis de la herramienta, nos permite posteriormente acceder a subir la misma que tengamos digitalizada en nuestro sistema o directamente se puede instalar en las máquinas de rayos X de la institución y en un lapso no superior a 2 o 3 minutos nos regresa el análisis de esta herramienta de inteligencia artificial, donde nos va a mostrar la ubicación de los hallazgos que encuentro en cada caso en particular y las características de la misma para que pasemos nosotros a tomar la decisión en torno a la pertinencia de un abordaje adicional. Adicionalmente, también se contempla, como esto no está disponible actualmente, pero como parte del desarrollo, se contempla que pueda estar disponible en teléfonos móviles para que en casos donde nos encontramos en situaciones donde no está directamente digitalizada la imagen, podamos proceder a tomarle una foto, subirla al aplicativo y de este modo también exponerla a esa opinión o beneficio adicional de la inteligencia artificial. Esto llevado a la práctica, específicamente en el Hospital Universitario de Monterrey, donde se ha implementado como estrategia piloto, nos ha llevado de manera complementaria al tamizaje con tomografía de baja dosis de manera convencional a encontrar 14 casos de pacientes con diagnóstico de cáncer de pulmón, lo que de manera complementaria nos lleva entonces a esos 21 pacientes que probablemente no se hubieran detectado, o al menos 14 de ellos probablemente no se hubieran detectado en el escenario de una enfermedad temprana, sino que probablemente se hubieran diagnosticado en el contexto de una enfermedad metastásica, que es de nuevo cuando vienen los síntomas de esta enfermedad. Y esto es lo que nos muestra claramente cómo ya podemos ver al día de hoy ese impacto de la implementación entonces de la inteligencia artificial. Sabemos a la luz de esa evidencia que tenemos disponible que las conclusiones y análisis derivados de este tipo de herramientas son bastante similares, guardan esa estrecha correlación con respecto al criterio humano. Ahora bien, lo que sigue a futuro es entonces desarrollar más aplicativos, más herramientas, pero sobre todo empezar a evaluar si este beneficio potencial asociado a la optimización del tiempo con este tipo de herramientas redunda en un beneficio para el paciente. Es decir, ya sabemos que el diagnóstico, la definición de tratamiento y el pronóstico es muy similar cuando usamos este tipo de herramientas, pero lo que falta probar, y es hacia donde van seguramente los trabajos en desarrollo, es a poder documentar si esa reducción o optimización del tiempo se refleja en un mejor desenlace para el paciente. Es decir, si un paciente que se analice a la luz de estas herramientas de inteligencia artificial puede detectarse más temprano, puede vivir más, puede tener mejor calidad de vida, es allí hacia donde apuntan los análisis posteriores. Y claro, esto trae bastantes retos consigo, ciertamente la implementación de esta tecnología, como con otros aspectos novedosos o innovadores en la medicina, nos va a exponer a barreras o a retos que deberemos vencer, entre ellos cómo mantener firme nuestro criterio clínico ante este tipo de conclusiones, es decir, cómo no creerle a una herramienta de inteligencia artificial que te está diciendo que hay un nódulo que tú no ves. Va a ser parte del reto afianzar y mantener nuestro criterio clínico, garantizar que la mayor parte o si no toda la población se pueda exhibir al beneficio de este tipo de herramientas, también será otro de los retos. Y finalmente, garantizar el hermetismo o cómo blindar este tipo de herramientas para que no se exponga a la población general y no nos llegue el día de mañana un paciente pidiendo ya un tratamiento para cáncer de pulmón porque subió su radiografía a uno de estos algoritmos. Son grandes retos a los que nos enfrentamos, pero ciertamente vale la pena acompañar este proceso de implementación de herramientas de inteligencia artificial para garantizar que llegue a todos nuestros pacientes y sobre todo que lleguen de la manera adecuada, no perdiendo de vista como norte ese beneficio clínico para el paciente. Para estos efectos y para ir cerrando la sesión, les recomiendo como conclusiones que recuerden entonces que el cáncer de pulmón es la primera causa de muerte por neoplasias a nivel mundial, que tengan muy presente que también se presentan no fumadores, sobre todo tener esa consideración cuando nos enfrentemos a una mujer como parte de este ejercicio diagnóstico, que un diagnóstico de cáncer de pulmón no es una sentencia inminente de muerte. Afortunadamente ya tenemos muchas opciones de tratamiento, no solo para la etapa temprana, sino también para el escenario avanzado, que definitivamente la detección en estadios tempranos es ese factor que nos permite incidir de manera más decisiva en el pronóstico del paciente, sobre todo en relación a estas estrategias de diagnóstico incidental y tamizaje buscando esa reducción potencial del 20% en el riesgo de muerte, que
tengamos presente que la inteligencia artificial no busca reemplazar nuestro criterio, sino convertirse en nuestro aliado o en una herramienta en este objetivo del diagnóstico temprano, y que, como les mencionaba hace un momento, va a ser necesario que, más allá de tener cierto recelo o alejarnos del desarrollo de esta iniciativa, nos involucremos de lleno a través del acompañamiento del desarrollo de la misma, para garantizar que toda nuestra población se exponga y que, de nuevo, no se pierda como objetivo el beneficio clínico del paciente. Yo les agradezco mucho su tiempo y quedo pendiente de cualquier duda que puedan tener. Gracias.